No, eso quería saber, ese último concepto de capa de valencia. A todos los electrones que permanecen en la parte externa, en el último nivel energético, se les denomina con un concepto retenido históricamente, digamos, que se lo ha intentado modernizar, pero vieron que hay cosas que uno intenta como modernizar y no hay caso, digamos, ¿no? Uno tiene un apodo de la infancia y le quedó el apodo de por vida, por más que quiera después modificar las cosas. Acá, esos electrones del último se les llama capa de valencia, y antes se les decía, la manera en que se combinaban los elementos, se les decían valencia. Tiene valencia 1, tiene valencia 2. Ese concepto de Sí. valencia sí fue modificado, y ahora se utiliza el concepto de número de oxidación o estado de oxidación. Porque el concepto de valencia hacía referencia nada más que a un número de electrones. Tiene 2 electrones, tiene 3 electrones. Pero el número de oxidación incorpora la plasticidad de poder incorporarle signo. Por eso es importante decir, cuando uno dice, ¿qué número de oxidación tiene? 2. En realidad hay que decirle más 2, porque Más también 2. podría ser menos 2. Claro. Entonces, ese es el número de oxidación o el estado de oxidación. Tienen signo, a diferencia del número de valencia, que simplemente indica el número de electrones que hay en el último nivel. Claro, ¿Bien? en las algunos tablas videos que periódicas yo anteriores había... no estaba eso. ¿Puede ¿Cómo, ser? Nidia? Que en las tablas periódicas de hace 20 años atrás no estaba el más menos 2. No, O sea, no el estaba número de eso. oxidación. No. Decía o 2 o menos 2. Y ahora en Florencia, esta que yo tengo sí figura. Florencia, ¿qué vas a decir? No, que digo que en algunos de los videos que yo miré lo daban como por lo mismo, el número de oxidación y el número de valencia, lo daban como No un son equivalente. idénticos, porque la valencia no tiene Claro, porque no signo, tiene signo. siempre es Ah, positiva. bien. ¿Bien? Bien. Por La eso, valencia no tiene signo. no, por eso siempre, o sea, no tiene signo, quiero decir, no puede tener signo negativo, es siempre positiva. Es Y no siempre se está indica bien, el está bien. signo Claro. porque es positivo, se dice 2, ¿qué valencia tiene? 1, 2, 3, ¿está bien? Ok. Pero por ejemplo, Sí. en el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero el número de oxidación más común del oxígeno es menos 2. Porque hay un estado energético favorable Claro. en las configuraciones electrónicas, que es adquirir para gran parte de los elementos, sobre todo para los representativos, configuraciones electrónicas similares a los gases inertes más próximos. ¿Bien? ¿Qué significa configuraciones electrónicas similares a los gases inertes más próximos? Una configuración estable con 8 electrones, sea ganando o sea perdiendo. Entonces, por ejemplo, todos los de grupo 1, ¿se acuerdan la parte de estructura atómica? Por ejemplo, para el sodio, la configuración electrónica era 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces, cuando participa químicamente el sodio, tiene tendencia a perder ese último electrón. Y queda completa con la capa similar al neón. Queda como la estructura del neón, pero con una carga positiva, porque perdió un electrón. El magnesio que está al lado, cuando reacciona químicamente, tiende a perder 2 electrones y queda como la estructura electrónica del neón, pero con carga más 2, porque perdió 2 electrones. Siempre en las reacciones químicas participan los electrones que están de los niveles energéticos. No participan los protones, no se ganan ni se pierden protones. Si participara el núcleo, son reacciones de tipo nuclear, que entran en otra clase de lo que es la vida de la química y de la física. Algunos le llaman física nuclear, otros fisiones, fusiones, ¿sí? Eso es una energía muy alta. La química convencional, que es la que nosotros vamos a estudiar, se basa en qué pasa con los electrones del último nivel de todos los átomos que participan en compuestos o en reacciones. Ese es un ¿Y concepto siempre participan 2 muy electrones? potente. ¿Cómo, Karina? ¿Siempre participan 2 o pueden participar más? No, pueden participar más, depende el elemento que sea. Claro, los de la última capa sería. Claro, solo de la última capa los O que sea, del participan. nivel 1, 2, 3, 4, 5, De van donde sea, viendo. de Bien. cualquiera. Cuando hablamos de la última capa, siempre vamos a hablar de la capa de valencia. O Sí, valencia. exacto. Bien. ¿Bien? ¿Estamos con esa idea más o menos de la tabla? Bien. Sí. Después, Bien. los periodos indican la cantidad de niveles, que ustedes ya lo vieron en todo esto, Sí. simplemente estoy reforzando Sí. y ordenando. Que Sí. se corresponde, la cantidad de niveles se corresponde con el periodo de la tabla periódica en el cual fue ubicado. Te vas a quemar. Salí de ahí. Y
remarco esto, la tabla periódica es un modelo organizativo que tiene mucha utilidad. Hay otras presentaciones de la tabla periódica. Esta nos quedó cómoda y está bueno y la utilizamos. Pero hay, digamos, en la actualidad gente que se encarga de producir otros tipos de ordenamientos. Pero bueno, cuando uno ya tiene uno que más o menos le sirve, digamos, como para andar, se maneja con ese. Alguien me iba a preguntar algo, me parece, cuando estaba hablando, ¿no? ¿No? No. Bueno. Bueno, esa es la generalidad como de tabla. Algo más me falta. Ustedes ven que la tabla periódica tiene como bloques, no sé si se han dado cuenta. El grupo 1 y 2 es lo que llama bloque S. Fíjense que la parte externa de todos los elementos que están ahí han incorporado el último electrón en un subnivel S. Sí. Los de grupo 1 en el S1 y los de grupo 2, S2. 2S. En el C2. Los que están a la derecha, ese bloque más grande, es el bloque P. Y ahí empiezan a llenarse desde P1 hasta P6. Sí. Para todos los que están que van haciendo ese recorrido. Y los del medio, los del bloque del medio, si se dan cuenta, si miran esa partidita del medio, hay 10 elementos. Porque van de D1 a D10. Es el bloque D. Y como el subnivel D puede tener hasta 10 electrones, van llenando desde D1 hasta D10. Por ejemplo, en el primer grupo empieza en el escandio, ¿sí? Y termina en el zinc. No, yo lo tengo. Porque tengo D1 y 4S. 2 en el escandio. El 4S ya lo llenó antes. El D es el primero que entró en el escandio. El S2 ya venía lleno, ¿está bien? el S2 es el nivel anterior, está bien. Claro, venía lleno desde el escandio. Desde el calcio. Pero estamos dentro de los de transición. Claro, ese bloque D se llama bloque de transición. Sí. Y los que están abajo de todo se llama bloque de transición interna. Y si miran, hay 14 grupos, porque van desde el F, desde F1 hasta F14. También se denominan lantánidos y actínidos, porque están en los cabezas de esos períodos, de esos grupetes, son el lantano y el actinio. No lo encuentro el lactano. No lo encuentro. Porque está en el grupo 3, digamos. Sí. Grupo 3, 7, periodo 7. ¿Puede ser? Sí. Lo dije mal. Está bien. 6. 7 tengo yo el actinio. El actinio sí, el lantano en el 6. El lantano es en el 6, sí. Bien, bueno, esto es como una idea general para que miren la tabla. Cierro lo de tabla y voy con nomenclatura. Joana me estaba haciendo una pregunta respecto de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional trata de identificar las diferencias de números de oxidación poniendo sufijos. ¿Sí? Los sufijos son los que modifican la terminación. Los sufijos son para oso o ico, cuando tenemos óxidos, cuando tenemos hidróxidos o cuando tenemos ácidos. Óxidos, hidróxidos Óxidos, y ácidos. hidróxidos y ácidos. Ahí es ico. Oso o ico, el que sea, no es que es ico, el que sea. No, oso, ico, sí. Pero solo tienen que tener 2 valencias entonces. Y claro, solamente en ese caso. Está cuando bien. Cuando hay más de una posibilidad de número de oxidación. El oso, el hiposo, ¿no? Claro. El hiposo, el oso, el ico y el perico después. El hiposo, el hip, es además prefijo, para diferenciar dos números menores. Bueno, voy a seguir con lo que me decía Joana. Entonces ese sufijo sirve para diferenciar cuando hay más de un número de oxidación. Si la única posibilidad es un único número de oxidación, no hace falta diferenciar. Por ejemplo, hidróxido de sodio. No digo hidróxido sodioso o hidróxido sódico. ¿Está bien? Simplemente hidróxido de sodio. Entonces uno puede decir, entonces el que ya va entendiendo las reglas de nomenclatura, cuando escucha que dicen hidróxido de sodio, asumiendo que lo está nombrando bien, dice, entonces ese elemento tiene una única alternativa de número de oxidación. ¿Bien? Yo les digo óxido de aluminio,
Y fíjense que no les dije aluminioso o alumínico. Hidróxido de aluminio, óxido de aluminio les dije. Entonces ustedes van a asumir que el aluminio tiene una única alternativa de número de oxidación. Bien, entonces así es como se va construyendo la lógica. Ahora, si yo le digo hidróxido niquélico y termina en nico, dice, entonces el níquel debe tener otra opción. Ven la fórmula, y de acuerdo a la fórmula, ven que como el grupo oxidilo tiene -1, la fórmula es esta, la pongo acá. No sé si la alcanzan a ver. ¿Saben cómo tienen que hacer para ver eso? Poner arriba a la derecha donde dice vista del hablante y les pone la pantalla completa con mi cámara. Pero se ve borroso igual, profe, en el pizarrón. Sí, pero eso es porque anda mal mi cámara. No. Bien. No tengo manera de resolverlo hasta que no cambie la computadora. O la haga arreglar. Bien. Bueno, ahí tienen 3 grupos oxidrilos y un níquel. Entonces, como cada grupo oxidrilo tiene -1, el níquel tiene que tener +3, para que la suma de número de oxidación me dé 0. Entonces, yo digo, si ese se llama hidróxido niquélico, puedo ir a la tabla y ver, el níquel debe tener más de una opción, digo entonces. Si este es +3, tiene que tener alguno menor. Y cuando van, encuentran que también puede tener +2. Entonces, el níquel puede tener +3 y puede tener +2. ¿Bien? Entonces, estas opciones de ico y oso son de la nomenclatura clásica o tradicional para diferenciar cuando hay más de una posibilidad de número de oxidación. Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico. Lo otro que tienen que prestar atención es que el símbolo del elemento es un indicativo de cómo construir la raíz del nombre. Por ejemplo, cobre tiene el símbolo que es Cu, que viene de cuprus. Entonces no es cobroso, o cúbrico, sino que viene de cuprus, que entonces es cuproso cúbrico. Lo mismo que el oro, no es oroso y órico, es auroso y áurico. Fíjense que el símbolo del oro es Au. ¿Bien? Bien. Entonces, el azufre no es azufroso y azúfrico. El azufre tiene el símbolo S que viene ¿de dónde? De sulfurum. Sulfuroso. Entonces, sulfuroso, sulfúrico. A mí me Son cosas con las que uno se va a tener que ir familiarizando, digamos, pequeños conjuntos de reglas, como aprender un poquitito otro idioma para nombrar la materia. No son muchísimas reglas, son muchas menos que el inglés y muchas menos que la gramática del castellano. El otro, por ejemplo, es el plomo, que el símbolo es PB. Entonces, de PB, ¿qué viene? De plumbus. Entonces, plumboso o plúmbico. ¿Pero qué tenemos? ¿Que ir al latín de cada elemento? En algunos, los que te mencioné recién. No Oro, cobre, algunos son más hierro, pobres, pero plomo. ferroso, férrico. Claro, no decís hierroso, hierrico. Porque el símbolo es Fe. ¿De dónde viene? De ferrum. Claro. Está bien. Bueno, es una buena data esa. Después cobalto, níquel, eso no tiene ningún problema. Igual nosotros tenemos alrededor de 20 elementos con los que trabajamos en la tabla. De los no hay oso al zinc. No hay. No trabajamos con 40, 50, qué sé yo. Entonces, cuando uno aprende a nombrar, como les decía la vez pasada, a construir en su cabeza una pequeña lógica de cómo nombrarlos, puede nombrar cualquier cosa después, por más que no la conozca. Le dan cualquier elemento y puede armar el compuesto. Y después lo puede nombrar tranquilamente. Bueno, esto es la parte general de uso. ¿Cuándo usas el PER? ¿Cómo? ¿Y cuándo usas el PER y por eso? Bueno, esos son los sufijos. ¿Cuándo hay necesidad de utilizar prefijos? Cuando me cruzo con alguna alternativa de algún elemento que tiene muchas posibilidades de número de oxidación. Como por ejemplo los halógenos cloro, bromo, yodo. ¿Bien? Único caso. Cloro, bromo y yodo, que vamos a ver nosotros. El cloro, el bromo y el yodo pueden tener números de oxidación negativo solo -1. Bien, este es un dato importante que les quiero dar.
los elementos que tienen número de oxidaciones negativos solamente tienen un solo número de oxidación negativo. Los que tienen muchas alternativas a veces son de los positivos, pero negativo uno solo. Y ese número de oxidación negativo, ¿con qué se corresponde? Con la cantidad de electrones que le falta para completar el octeto con 8. Entonces, por ejemplo, nitrógeno, que está en grupo 5, le faltan 3 electrones. Entonces, el único número de oxidación negativo que puede tener es -3, que lo tienen los nitruros, que no son muy abundantes. El único compuesto abundante de esa familia con el que nosotros más vamos a trabajar es el amoníaco, que es el NH3, que aparece en los artículos de limpieza. ¿Bien? Después, el otro, el oxígeno siempre -2. Todos los halógenos, el oxígeno tiene una particularidad igual, ¿no? Pero pongámosle por ahora como -2. Los halógenos, -1 pueden tener. Tienen 7 electrones en el último nivel, les falta un electrón para completar a 8. Entonces pueden tener número de oxidación -1. ¿Estamos hasta ahí? Pero los halógenos pueden tener número de oxidación positivo, no flúor, solamente cloro, bromo y yodo, pueden tener +1, +3, +5 y +7. ¿Esto es para formar qué? Esto es para formar los que son oxoácidos u oxosales. Para eso. ¿Bien? Para formar oxoácidos u oxosales. Pueden tener número de oxidación +1, +3, +5 y +7. Entonces, si ustedes van a ir con +5 y +7, si yo voy a dar la terminación oso y la terminación ico para identificar mayor y menor, mi pregunta es, ¿a quién le doy la terminación oso y a quién le doy la terminación ico? Ahí es donde se arma un poquitito, digamos, el problemita. ¿Por qué? Porque tengo +1, +3, +5, +7, tengo 4. Oso ico no lo resuelvo. ¿Está? Necesito más. Entonces, ¿qué se hace? Se arman los dos menores y los dos mayores. ¿Cuáles son los dos menores? +1 y +3. Y los dos mayores, +5 y +7. Entonces, a los dos menores le pongo la terminación oso. Y a los dos mayores la terminación ico. ¿Bien? Entonces ahora viene la otra pregunta. Bueno, está bien, pero después ¿cómo distinguí si es +1 o +3? Bueno, al menor de todos le agrego un prefijo. Un prefijo que significa algo bajo, que es el hipo. Hipo quiere decir por debajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo horrible el que voy a dar, pero que es comúnmente entendido. Algunos de nosotros, algunos sujetos que tienen una enfermedad que se llama hipoacusia, ¿sí? Porque no hay un buen funcionamiento del sistema auditivo, digamos, no escuchan bien, digamos. Por eso se llama hipoacusia, digamos, ¿sí? Porque hay una deficiencia de eso. Entonces, digo, a veces de la palabra que se me cruzó en este momento, digamos, de que nosotros la conocemos cotidianamente. Entonces, al menor de todo, al +1 se le agrega el prefijo hipo. Entonces, si fuera el cloro, por ejemplo, sería hipocloroso. Si yo dijera nada más que cloroso, sería +3, no sería +1.